ambiente político, ya que están todos los candidatos. ¿Puedes opinar sobre ¿Los candidatos de qué? Los candidatos a la elección extraordinaria? Yo siento que un ambiente normal en toda contienda política, político-electoral. Venimos de una elección que se anuló, es una elección extraordinaria, tiene sus características propias, pero yo veo bien que están todos los partidos reagrupados con sus candidatos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco ha recibido los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, se hizo la convocatoria, hay las impugnaciones normales de todos los candidatos, los aspirantes, me parece que se tienen que dirimir dentro de los tribunales y dentro de los cauces legales. Yo no veo ningún síntoma en este momento mayor de preocupación, ustedes perciban otra cosa, pero yo siento que van a arrancar las campañas, ya se hicieron los registros, el instituto tendrá que validar en estos días para que arranquen las campañas la semana que entra. Y ya de ahí lo que esperamos es que el instituto haya aprendido de los errores anteriores que acreditó precisamente los tribunales y que no se vuelvan a repetir esas faltas, que se aprenda de la experiencia. Era una nueva ley electoral y de partidos, un nuevo proceso donde participó el INE, funcionarios que fueron ahora designados por autoridades a nivel nacional, tanto el Tribunal Electoral como los consejeros del instituto. O sea, yo creo que la experiencia debe servir para hacer mejor las cosas y que los ciudadanos no tengan por qué estar enfrentándose a nuevas elecciones por errores administrativos. Yo veo un ambiente natural, normal de todo proceso político, pero encauzado hacia lo positivo, ¿no? El riesgo que desde el Congreso del Estado, desde la tribuna, se realice apoyo político a los diversos partidos políticos con los temas de interés para la ciudadanía, como lo es la ley del ICEP, como son otros temas, también pedirá dentro de la Jucopo se mantengan al margen, porque por lo menos ya empezó con la ley del ICEP. Pues mira, la ley orgánica del Congreso establece que en el orden del día se pueden presentar tanto iniciativas de ley como proposiciones con punto de acuerdo, y hay un apartado que está establecido que es el de asuntos generales. Siempre los partidos, las fracciones parlamentarias, los diputados buscan llevar en esos puntos de asuntos generales y en proposiciones con punto de acuerdo el tema político. En todos los procesos políticos ha sido así en el Congreso, no veo por qué tenga que ser muy diferente ahora. Yo convocaría y ya se haría el llamado a que en el Congreso no politizáramos los temas, porque el de la ley del ICET es un tema muy serio, es un tema que amerita un estudio detenido para ver de qué manera podemos, en su caso, mejorarla desde el punto de vista legislativo. Pero los que buscan solamente hacer un borlote, teniendo como pretexto la ley del ICET, para tratar de obtener dividendos de carácter político electoral, pues están equivocando el camino, porque por ahí no se obtiene nada, se obtiene a través de las iniciativas de ley, las propuestas consensuadas. Bueno, ya presentaron una acción de inconstitucionalidad, me parece que esa fue una buena vía, que debe dirimirse. Ahora toca a los actores contrarios presentar sus observaciones una vez que sean debidamente notificados y que sea la Suprema Corte la que determine la constitucionalidad o no de precisamente de esa ley que ellos han considerado anticonstitucionales. Pues yo considero que es natural que se busquen politizar los temas, tratar de sacar ventaja política, y para eso es el apartado de los asuntos generales, ya dependerá del debate. En esta misma semana pues buscaron una reunión, pero no se pudo concretar. ¿Se está reprogramando esta reunión? Mira, muchos líderes sindicales solicitaron a la bancada del PRD, ya lo habían hecho con el PRI, reunirse para ser escuchados. De hecho, nos habían enviado los documentos por escrito que ya nosotros los hemos analizado, hemos tomado debida nota, pero querían ellos, me parece pertinente, tener una reunión de viva voz como lo habían hecho con el PRI. Se les citó tanto a unos grupos como a otros, para el día ese, la semana pasada, que fue el jueves, ¿no? El jueves de la sesión. En consecuencia,
cuando se dieron cuenta que habían líderes de otras organizaciones, uno de los grupos que había pedido la cita decidieron no entrar con ellos, dijeron que no estaban de acuerdo con la posición de esos líderes, lo cual yo respeto. La realidad es que los líderes que estuvieron en esa reunión pues estaban igual que los otros, inconformes con aspectos de la ley que los hicieron valer de una manera dura. Inclusive algunos de ellos, de los firmantes que no asistieron, que firman el escrito, estuvieron presentes en esa reunión, como el dirigente del Chicobatap, Mateo, con sus abogados. Y fue una reunión muy fructífera desde mi punto de vista, una reunión donde nos permitió conocer cómo debe de ser en este tipo de casos a los diputados del PRD, que estuvieron en su mayoría, casi todos, y me parece pertinente y fue para mí muy enriquecedora la reunión, conocer los puntos de vista de ellos. El otro grupo decidió no venir, porque dicen ellos que la reunión no se llevó a cabo. No, la reunión sí se llevó a cabo, programada. Inclusive yo bajé a la escalera a decirles que por qué se retiraban, que estaban invitados para discutir con nosotros los temas. Ahí estaba el espacio. Es difícil agendar a todos los diputados al mismo tiempo porque se van a los municipios, es complicado. Era el momento porque habíamos hecho la agenda después de la sesión, lo cité justamente para que tuviéramos esa reunión con ellos y que todo el mundo pudiera disponer de ese espacio para escucharlos. Mateo aceptó y regresó conmigo a la reunión. Los demás compañeros no quisieron hacerlo y yo lo respeto. Estoy abierto para volver a reunirnos con nosotros, pero luego tienen que volver a solicitar. Lo solicitaron, los invitamos, decidieron no venir. Obviamente, reuniones con estos por eso, pero con los que ya se reunieron, ¿habrán nuevas? Bueno, quedamos que íbamos a hacer los análisis de las propuestas que ellos hicieron, que las entregaron también por escrito, que ahí profundizaron algunos temas, hubo un intercambio de parte de nosotros. La idea era escucharlos, no debatir la ley, ni mucho menos ahí, porque eso se hará en comisiones, cuando vayan las propuestas respectivas, pero estamos dispuestos a volver a reunirnos con los que ya nos reunimos y sobre todo reunirnos con los que por decisión de ellos decidieron no venir. Pero nosotros ahí estuvimos esperando, estaban sus lugares en la mesa con sus personificadores y ellos determinaron no hacerlo. Yo creo que en este tipo de asuntos la reflexión de nosotros es la siguiente: despartidizar, quitarle los nombres de sindicatos, porque finalmente lo que buscamos es una mejoría en el marco jurídico, y si realmente hay una solución que permita transitar, superar la crisis del sistema de pensiones y del sistema de seguridad social en Tabasco con una propuesta que nos deje satisfechos, pues no veo por qué no hacerlo. Pero si lo que buscan es que no haya reforma del sistema de pensiones y que sigan las cosas como están, que los trabajadores no tengan garantizada su pensión, que no tengan servicios médicos ni medicamentos, que no se les pueda atender, que sea una falacia simplemente el sistema de seguridad social, pues entonces me parece que el gobierno estaba en lo correcto cuando envió su iniciativa de asumir la responsabilidad, y la legislatura pasada, que fue la que la aprobó, asumió también su responsabilidad de manera firme. Entonces yo creo que hay que buscarlo esto. Si vemos las bondades de la ley, que de eso poco se habla, desde el punto de vista, ahora hay un seguro de desempleo de los trabajadores, contenidos en la ley. Ahora si te vas de tu trabajo, te corren, tienes, creo que son 3 meses que vas a recibir un pago mientras encuentras un trabajo, eso no lo tenían antes. No existe ningún fondo de ahorro, ningún fideicomiso, porque el dinero desapareció. Ahora la idea es poner otra vez dinero en el fondo para que les sirva a los trabajadores para préstamos diversos de vivienda, etcétera, etcétera. Se van a construir, está programado con los recursos que ahora va a aportar también el gobierno del estado y los ayuntamientos, clínicas de primera atención en municipios del ICET para que no tengan que venir a la ciudad de Villahermosa. Y hay muchísimos otros aspectos que la ley contiene que son positivos y que no se pueden hacer si no se cuenta con los recursos. Y los recursos salen en todos los sistemas de pensiones del mundo de los descuentos de los trabajadores. No podría ser de otra manera. Y los trabajadores lo saben. De hecho, en la discusión con muchos de ellos, incluyendo los compañeros del Chicobatap, ellos dijeron, estamos de acuerdo con que tienen que descontar. Pero quizás hay otros asuntos, hablaban del gradualismo, de que por qué el descuento en tan pocos años, que podía hacerse de otra manera. Bueno, todos esos aspectos ahí nos los entregaron por escrito, los vamos a valorar, vamos a tener una reunión también con las gentes del ICET. También hay aspectos, porque ya la bancada
del PRD tuvo una reunión con gentes del ISET con la intención de conocer algunos aspectos importantes, a reserva de que está pendiente la comparecencia en comisiones que se va a acordar del director del ISET. Ya le informamos de manera extraoficial y hay voluntad política para que haya esta reunión. Y a mí me parece que en el reglamento del ISET, que lo están trabajando, se pueden superar muchas de las dudas que actualmente tienen los trabajadores y las trabajadoras del Estado, al servicio del Estado. Ahí ya vimos la manera como en el reglamento pueden superarse 2 o 3 de las cosas que les preocupan y les duelen, vía reglamentaria, sin siquiera reformar la ley. Entonces me parece que eso se puede atender ahí. Lo que implica una reforma a la ley, porque el reglamento no puede tampoco interpretar más allá de la ley o de manera tan abierta sobre la ley, pues entonces tendrán cierto efecto de alguna mejor redacción o de algún cambio en los artículos respectivos. Pero yo creo que hay la voluntad, hay la disposición de reformarlo, inclusive sin que sea ya su competencia. El propio gobernador en algunas entrevistas señaló que estamos abiertos al diálogo para mejorar esta posición, y lo importante es que los trabajadores no salgan perjudicados, pero que haya una mejoría en el sistema que les garantiza sus pensiones y que les garantiza algo muy importante que hoy hay quejas de todo el mundo, que es el servicio de seguridad social, los servicios médicos, los medicamentos, que deben ser un servicio de calidad y aspirar a que esto se mejore. ¿Y estas propuestas que presentaron qué tan factibles son que se puedan aceptar y se pueda realizar la reforma en caso de integrarse al reglamento de la ley? Bueno, hay algunas reformas que es evidente que por su redacción permitirían una interpretación del reglamento para dejar lo que hoy les genera dudas. Otras tendrán que ser quizá motivo de análisis de los diputados en el momento que haya una propuesta concreta. Yo siento que la ley tiene, como todo, bondades, realmente encausa el problema, busca solucionarlo en el mediano y en el largo plazo, porque finalmente es un problema de dinero. Si tuviéramos dinero, pues no habría el problema. Si el dinero se pudiera crear como varita mágica, pues no se le descontaría a los trabajadores. Pero son sistemas independientes, el del Seguro Social, el del ISSSTE, el de los ISET estatales de las entidades federativas, el sistema de pensión de los trabajadores del Estado, de los gobiernos estatales y de los poderes públicos y los ayuntamientos. Esos sistemas deben de autofinanciarse del descuento de sus trabajadores. Entonces, cuando ya no se pueden financiar ni los servicios médicos ni las pensiones de los trabajadores, quiere decir que algo está mal en el sistema. Es decir, ya no tienes por qué fondear de otro dinero que debe ser destinado para otros fines, como educación, como medicamentos de los otros hospitales, de otros sectores que no entran dentro del esquema del ISET. Entonces el sistema ya no funciona y hay que corregirlo y hay que hacer las reformas que se debieron de haber hecho hace 20 años, que por actuar de manera política y siempre pensando en los temas electorales, esa reforma no se hacía, porque obviamente genera siempre en los trabajadores esta situación. Pero yo creo que se puede transitar, todo es cuestión de revisarlo, no únicamente políticamente hablando, sino técnicamente. Es un tema en el que tienen que participar quienes configuraron el proyecto de ley, porque implican estudios actuariales, corridas financieras, para ver si esos descuentos van a permitir sacar adelante la problemática del sector. Diputado, y el tema de los descuentos que hablan que es el 100%, ese no está a debate, eso no les va a disminuir, les va a, como se marcó en la ley, así se van los descuentos. Bueno, el 100% que no se descuenta de golpe, como muchos lo han hecho ver. Bueno, pero hablan de que hay descuentos 400 pesos quincenales, bueno, 800 a la semana, al mes. Eso va dependiendo. Eso ya no está en discusión. No, eso va dependiendo esas cuotas no se van de a la base del trabajador. Pero esas cuotas no se van a... Hay trabajadores... No hay posibilidad que se disminuyan. Bueno, eso o no va a estar el debate en las negociaciones. Mira, básicamente el problema del dinero de los trabajadores, toral, ¿no? Ese es uno de los puntos torales. El otro es los años que vas a trabajar. No es concebible en ningún sistema que tú trabajes 25 años y busques estar pensionado 35 o 40 años. Eso no resiste ningún análisis. ¿Y lo del dinero? Por eso. Es que eso es dinero también, porque entonces resulta que tú no aportaste las suficientes cuotas para estar los años que vas a estar jubilado a cargo del sistema. No es el gobierno del Estado el que paga las pensiones. Acuérdense que antes había una ley de pensiones civiles y el gobierno del Estado de su presupuesto pagaba las pensiones hace 30, 40 años.
Y entonces se crearon estos sistemas para hacerlos independientes. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que obtienen salarios y sistemas de pensiones y de seguridad social y servicios médicos de diferentes fuentes, como son los trabajadores de las empresas privadas que cotizan en el Seguro Social. Está el apartado A y el apartado B en la Constitución Federal que regula esos aspectos. Entonces, están los trabajadores del ISSSTE federal que están en las entidades federativas que acuden a otro tipo de clínicas con otro tipo de prestaciones, y cada sistema tiene sus particularidades y no todos han sido homologados ni fueron diseñados de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada entidad federativa tenía burocracias diferentes. Tabasco es una de las burocracias per cápita más grandes a nivel nacional. En consecuencia, se tiene hoy un dato, una suma aproximada de 100,000 burócratas entre los ayuntamientos, los poderes, el gobierno del estado, etcétera. Y si tú le sumas de ahí que por lo menos 4 personas de cada trabajador dependen del sistema, los hijos, los padres que son ascendientes y dependientes económicos que las personas acreditan, un hijo de su hermana que falleció, depende de ellos, lo meten en el sistema. Entonces hay un promedio de 4 o 5 personas por trabajador. Entonces estamos hablando que imagínate que había trabajadores que se les descontaba 200 pesos al mes, 100 pesos por quincena en el esquema anterior. A ver, dime tú, cuando los hijos, los padres, ellos, la esposa van a los servicios médicos y que Dios no lo quiera, alguno de ellos tiene que ser sujeto de una operación por mínima que sea, que el apéndice, que la vesícula, lo que sea. Ya te hablo de algo menor, ya no te hablo de una operación mayor. El costo de una operación de eso para uno de sus familiares no lo cotiza ni en 10 años. Pero no se enferman los hijos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero se enferman y van a los médicos y ¿Usted va a tienen ser diputado medicinas. con su familia? Pero esa no es tu pregunta, déjame contestarte la pregunta, porque si me cambias el tema entonces ya no podemos tener un diálogo. Te estoy contestando de que, poniéndote el ejemplo, de que es incosteable la manera como se venía descontando, por el número de gentes que dependen de cada trabajador y porque acuérdate que solo se les descuenta del salario base y los trabajadores reciben compensaciones. Te voy a poner un ejemplo para seguir con la respuesta a tu pregunta. Gracias. Aquí hay trabajadores que ganan 4,000 pesos mensuales y reciben 6,000, 7,000 pesos de compensación. Es decir, ganan 11,000 pesos. Pero a ese trabajador solo se le descuenta del salario base. De lo otro, ni siquiera se le pagan impuestos sobre la renta. Entonces, quiere decir que por eso a ellos no les preocupaban los descuentos en el esquema anterior, porque les descontaban 100 pesos al mes, 50 pesos por quincena, 150 pesos. Entonces, como lo decían algunos de los líderes, bueno, es que nosotros ni al ISSSTE vamos, porque ¿para qué ir al ISSSTE si no hay préstamos? Si para que me den una cita van a tardarme 2 meses, que no hay medicamentos. Bueno, no hay medicamentos, no hay citas, no hay dinero para préstamos, precisamente porque no se hicieron las reformas hace 20 años, que hubiesen permitido tener hoy un fondo de parte de los trabajadores para autoprestarse dinero de sus fondos. Ahí está, revisa el recibo de cualquier trabajador y vienen los porcentajes que se les descuenta y vas a ver las cantidades. Te vas a reír de los descuentos y aparte reciben compensaciones de 2 o 3 veces a veces su salario. Entonces yo creo que es equilibrado. Sí lo resienten, por supuesto, al que le descontaban 200 ahora le van a descontar 400, pero no este año, como han dicho algunos líderes. Y dicen, es que yo me descontaban el 8% y ahora me descuentan el 16%. Eso es falso. Se les aumentó un 5% para el año 2016. Se va a aumentar un 2% el año 2017 y un 1% el año 2018, para llegar en total a un aumento del 8% más, que aunado al 8% que venían cotizando desde hace 20 años, hace un total de un 16%. Ese 16% se divide en varios aspectos también. Unas cosas van a prestaciones del ISSSTE, otras cosas van al fondo de pensiones de los trabajadores. Entonces, aquí lo importante es que todo es dinero. El dinero, como yo te decía, no lo vas a sacar con varita mágica, tiene que surgir del sistema. Hoy, ¿cómo se resuelve sin que el Estado lo hace? Porque si no generaría una crisis en los pensionados. Hoy tiene que fondear el gobierno del Estado del presupuesto 1,000 millones de pesos aproximadamente cada año para poder pagar las pensiones de los trabajadores, pagarle a los médicos los medicamentos. Entonces, en ningún lado debe funcionar así. Deben ser sistemas independientes, autosuficientes, etcétera. Tu pregunta del ISSSTE, yo estoy cotizando en el ISSSTE, he cotizado en diversos momentos en el ISSSTE, cuando fui diputado local la vez pasada, cuando fui secretario de Comunicaciones y Transporte, cuando fui acá. Afortunadamente no me he enfermado, soy sano, como bien, no bebo trago, no fumo.
Entonces no tengo ningún problema. ¿Su familia no no se voy enferma, a, diputado? no, cuando ¿O particular? han tenido eso, mi salario me ha permitido, y lo digo con toda honestidad, porque evidentemente sería también, ganando nosotros bien, ir a meternos al ICET a quitarle el espacio a un trabajador que no tiene dinero. Entonces ya Porque no le queda otra, ya ya sería ¿no? mofarse de alguien que gana bien, un secretario del gabinete que vaya a pedir cita al ICET, que le den de privilegios ahí. No debe de ser eso, porque el sistema está en crisis. Si el sistema fuera independiente, que pudieran atender a todo mundo, bueno, yo creo que la gente iría al ICET de manera normal, pero no ocurre así. Hoy no pueden ser atendidos todos porque no está fondeado debidamente, requiere hacer. Ahora, ¿qué se va a hacer con el dinero, con los aumentos? No nada más de los trabajadores. El gobierno del Estado aumenta al 100% y ese no gradualmente. El gobierno del Estado va a pagar ahora del 13% al 26%, el 100% de aumento este año. Y los ayuntamientos igual, que se tasa de la nómina de sus trabajadores. Entonces, ese dinero que ahora va a tener el ICET ya está calculado. El gobernador lo explicó y lo explicó el director del ICET y lo explicó el secretario de Finanzas. Se van a hacer, no recuerdo, 5 o 6 clínicas en los municipios regionalmente para atender ahí a los trabajadores del ICET, para que no tengan que venir a Villahermosa. Entonces yo veo que por primera vez se dice cómo se va a gastar el dinero de lo que está. Todavía no nos han podido explicar ni Hilda Santos ni los anteriores que estuvieron al frente de esas responsabilidades, qué hicieron con el fondo del fideicomiso de 400 millones de pesos. Porque se le dio a los trabajadores, con el pretexto de la inundación, se le descontó a los trabajadores devolvieron ese dinero al ICET, pero no está en el fondo del fideicomiso. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿En dónde gastaron ese dinero? Por eso es que hay observaciones que ella está enfrentando ahí precisamente en la Fiscalía. Pero aquí el tema es, tenemos que todos ser parte, corresponsables, y aportar a un sistema que buscas que te pensione, para que cuando te jubiles puedas tener garantizada una pensión el resto de tu vida, y lo que es todavía también igual de importante, que puedas ir a los servicios médicos, tú, tu viuda, tus dependientes económicos cuando estés pensionado. En la forma como venía la ley y el sistema, no se podía garantizar ni una ni otra, era necesario hacerlo. Que pueden haber cosas que se pueden perfeccionar, eso es lo que vamos a discutir con los sindicatos, con los trabajadores, con los diputados en las comisiones, y ya veremos cuál es la mejor salida para transitar en este tema. También hace unos días, Juan José Rodríguez se refería al tema del desempleo y proponía una reforma fiscal que se hiciera a nivel local, que incluyera el aumento en el costo de los servicios. ¿En el Congreso se podría realizar eso? Bueno, por supuesto que él siempre tiene muchas ocurrencias, que por cierto, cuando ha sido legislador en muchas ocasiones jamás propuso algo así. Entonces me parece que hoy en día que venga a proponer eso, pues no le veo ningún sentido. Esas son propuestas que no se pueden hacer al vapor. Estás hablando de aumentar impuestos y servicios. Si estamos viendo cómo un aumento a la base de los trabajadores genera tal expectativa y tal irritación en algunos compañeros, ahora imagínate si te vas a poner a descontarles por 3 o 4 servicios más. Se tuvo que quitarlo de la tenencia. Él dijo que se volviera a poner lo de la tenencia. No sé si lo escuchaste en sus propuestas, que se vuelva a cobrar la tenencia. Cuando lo de la tenencia, pues, todo el mundo lo vio como una cosa positiva del gobierno, había sido un compromiso. Y bueno, quizá en un esquema ideal, en la utopía de Tomás Moro, a lo mejor ahí sí se podría cobrarle impuestos a todo el mundo y que nadie reaccione y que todo sea muy bonito y que se tenga mucho más dinero. Lamentablemente esas cosas se tienen que ir viendo con gradualismo, hay que ver esas oportunidades, porque en algunos casos representan ventajas. Si tú cobras más impuestos, la federación te devuelve más impuestos. Entonces hay entidades federativas que han logrado hacerlo, pero también es cierto que esas entidades federativas no tienen una alta dependencia de las actividades petroleras como nosotros. Son estados que son altamente industrializados, que han sido beneficiados por los gobiernos federales con infraestructura, carretera, ferroviaria, aeroportuaria, como los estados del centro y norte del país, donde se sigue invirtiendo la mayor parte del presupuesto federal, porque se considera que es el paso hacia al comercio con los Estados Unidos, donde se vende la mayor parte de los productos, donde se importa la mayor parte de los productos. Y bueno, pues la federación siempre voltea a ver hacia el centro norte y se ha olvidado del sur sureste,
donde los intercambios comerciales con Guatemala, con Honduras, con Centroamérica, pues son menores proporcionalmente a los negocios que se hacen con los Estados Unidos. Entonces tú te vas al norte del país y te das cuenta que son dos Méxicos completamente distintos, no únicamente en la parte de seguridad, sino en la infraestructura, en la carretera, en las calles, trenes por todos lados, bueno, pues, trenes cargueros que llevan mercancías de las industrias, de las fábricas. Bueno, pues esas entidades tienen otras condiciones económicas muy distintas, donde las empresas se les pueden poner ciertos impuestos y el gobierno puede recaudar dinero adicional de la renta y de las utilidades que tienen esas empresas muy rentables, que son beneficiadas por el gobierno federal en muchísimos aspectos y por los gobiernos estatales. Aquí no tenemos eso. Aquí estamos en el submundo, en el sureste olvidado por parte de la federación. Aquí se nos da en el ramo 28, el ramo 33, la mayor parte del presupuesto que ejercen las entidades federativas proviene del gobierno federal. Y hoy están mermados por el problema de la baja de los precios del petróleo, porque todavía tenemos una economía no dependiente totalmente del petróleo, pero sí con una carga importante todavía de dependencia de los recursos petroleros. Y cuando los recursos petroleros caen de $120 el barril a 25 a 30 dólares, pues hay una merma muy importante para el gobierno federal y que en esa medida se traslada a las entidades federativas. Entonces hablar de que vas a subirle impuestos a todo mundo aquí, eso, pues entonces es hacer una revolución social. Yo creo que el señor Rodríguez Paz debería vivir un rato más aquí, darse cuenta de las condiciones de vida de nuestra población, de estudiar un poquito más la vida del tabasqueño y las condiciones en las que se desarrolla la economía, la agricultura y todo, que andar haciendo declaraciones balines simplemente para agradar a quién sabe quién, porque realmente son declaraciones que en lugar de agradar irritan a la gente y a la clase política. Muy bien. Gracias.